Muy buenos días, chavales, bienvenidos a vuestro video podcast más salado de medicina de urgencias, siempre desde el barro para los momentos duros en el barro. Hoy vamos a hablar de un trastorno muy común en urgencias, probablemente la alteración electrolítica más importante en el medio hospitalario y que siempre nos da cierto respeto. Me refiero a hiponatremia. Solo con pensar la hiponatremia de entrada nos provoca mucha de la sintomatología asociada a los valores bajos de sodio. Sentimos mareos, alteración en la marcha, pensamiento indeciso, náuseas y en algunos momentos, y sobre todo en función del valor que veamos en la analítica de nuestros pacientes, algunos adjuntos han tenido convulsiones y algunos incluso han entrado en coma. Efectivamente, todo esto es lo que provoca la hiponatremia. El sodio bajo en sangre suele asustar y es normal, pero la realidad es que si seguimos una estrategia ordenada y entendemos la fisiopatología que hay detrás de la regulación del sodio y del agua en nuestro cuerpo, la hiponatremia ya veréis como no es tan fiera como nos la imaginamos. En este primer bloque vamos a entender a la perfección todo lo referente a la fisiología del sodio. Aclararemos conceptos como osmolaridad, tonicidad, entenderemos el rol de los sistemas neuroendocrinos como es la ADH, el sistema de renina, angiotensina, aldosterona y entenderemos también cuál es el papel que juega el riñón en todo este control. Si logramos descifrar y entender las claves fisiopatológicas, ya tendremos la base para no entrar en pánico cuando en urgencia nos llega un paciente con un sodio de 122. Así que, sin más dilación, vamos a darle una vuelta. Vale, vamos a ir poniendo un poquito en orden ciertos conceptos. Lo primero que yo me tengo que plantear cuando veo en una analítica a un paciente con el sodio bajo es cuál es la osmolaridad del plasma de mi paciente. Vamos a intentar explicar dos conceptos que son fundamentales, no solo para entender la hiponatremia, sino para la vida en general. Vamos a hablar de osmolaridad y tonicidad. Para ello, vamos a imaginarnos dos vasos. Un vaso representaría el espacio intracelular y el otro vaso representaría el espacio extracelular. El espacio extracelular viene a estar conformada por el espacio intravascular y por el intersticio. Si ese concepto lo llevamos al sistema nervioso central, un vaso representaría el interior de la neurona y el otro el intersticio, lo que rodea la neurona, es decir, los vasos y todo el espacio intersticial. Bien, vamos a intentar explicar un concepto que es súper importante entender, que es el de la osmolaridad plasmática. La osmolaridad plasmática es el número total de partículas o la concentración total de partículas disueltas en plasma por kilogramo de agua. Y se mide en kilogramo de agua y no en litros de agua porque el valor de la osmolaridad que me da el valor de la analítica viene en miliosmoles por kilo. Para entender esto mejor existe una fórmula matemática que es la siguiente. Osmolaridad es 2 multiplicado por el sodio más la glucosa dividido entre 18 más la urea entre 6. Vais a poder ver esta fórmula que en vez de urea entre 6 es el BUN dividido entre 2,8. Pero como el BUN es al final la urea entre 2 por 14, etc., pues al final urea dividido entre 6. Vamos a quedarnos con ese concepto. Ese 2 multiplicado por sodio, ¿vale? Ya incluye lo que es el sodio propiamente dicho, que es un ion de carga positiva, pero al mismo tiempo también ahí vienen los aniones que son de carga negativa, que vienen acompañando al sodio, como son el cloro y el bicarbonato. Por eso no añadimos cloro ni bicarbonato a esta fórmula, porque ya en ese 2 por sodio, ¿vale? Es decir, vienen incorporados ya la carga negativa. Sabéis que el cuerpo tiende a mantener un sistema eléctricamente neutro, con lo cual hay tantas cargas positivas como negativas, y es por ese mismo motivo. Alguien me podría decir, vale, ¿y cómo es que no se tiene en cuenta el potasio en esta ecuación? El potasio es un ion positivo. Pues fijaos, en el espacio extracelular el ion más frecuente es el sodio, ¿vale? Mientras que el potasio es el que es más predominante en el espacio intracelular. Si os dais cuenta también, las concentraciones de sodio van en torno a 130, 140, ¿vale? Miliosmoles, en tanto que el potasio está entre 3 y 5 miliosmoles. Es que la cantidad de potasio, si lo añadimos ahí, apenas variaría
el resultado. Pero vamos a centrarnos en la primera parte de la ecuación, el 2 por sodio. ¿De qué factores realmente depende la concentración de sodio en el plasma? Para ello os voy a introducir una nueva fórmula y os prometo que ya es la última, que es la fórmula de Edelman. La fórmula de Edelman dice que el sodio, la concentración de sodio en el plasma, viene determinado por el sodio en el plasma más el potasio en el plasma dividido por la cantidad total de agua. La traducción clínica que esto tiene es que si tú tienes poco sodio, lógicamente el sodio en el plasma baja, pero si tienes un potasio bajo, la cantidad de sodio en el plasma baja también. Y ahora viene la parte más importante para entender la hiponatremia, y es que los valores de sodio están influidos también por la cantidad de agua total que nosotros tengamos. Es decir, a más agua total, ¿vale?, vamos a tener menos sodio. Y ya que estamos hablando del sodio, ¿cómo entra el sodio en nuestro sistema? Fijaos, todo el sodio corporal proviene del medio externo a través de la dieta. No existe ninguna ruta metabólica humana capaz de sintetizar sodio a partir de otros elementos. Es un elemento químico esencial. La vida y nosotros, como parte de ella, solo podemos incorporarlo o excretarlo, pero jamás podemos crearlo o destruirlo. Por eso se dice que el sodio es un ion esencial no sintético. Su balance dependerá de lo que nosotros ingerimos de sodio, es decir, la cantidad de alimentos que tomamos, la cantidad de agua que tomamos, la cantidad de sales que nosotros tomamos, y dependerá también de la cantidad de sodio que nosotros perdemos. Fundamentalmente vamos a perder sodio por la orina, por el sudor y por las heces. A nivel de nuestra historia biológica, el sodio en el cuerpo proviene del sodio oceánico. Nuestros antepasados evolucionaron en un entorno acuático con una altísima concentración de sodio y los fluidos corporales incorporaron ese mismo rango osmolaridad. Cuando la vida pasó al medio terrestre, el sodio se volvió un recurso súper valioso y muy escaso, y de ahí surgieron mecanismos compensadores que intentaban retener el sodio de la mejor manera posible. Así se desarrolló el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, la ADH y el mecanismo de la sed. Por eso, hoy en día, nuestro cuerpo defiende el sodio con tanta fuerza. Es literalmente una huella de nuestro pasado marino. ¿Cómo entra el sodio en nuestro cuerpo? Pues entra a través del intestino delgado, a través de un cotransportador que es el SGLT1. Entonces, a través de ese cotransportador se incrementa o se reintroduce el sodio en nuestro organismo. A alguien le llegará a la idea también, ¿vale? Entonces, si yo tomo un inhibidor de la SGLT2, como es la empagliflozina o la dapagliflozina, eso significaría que yo eliminaría mucho sodio. Y en cierto modo, eso es verdad. Lo que pasa es que la cantidad de sodio que se elimina con estos fármacos es poco, de tal manera que cuando nosotros los tomamos, el riñón, a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo recupera otra vez. El sodio es absorbido al plasma y a partir de ahí se redistribuye por todo el espacio extracelular. ¿Y cómo conservamos el sodio? Sobre todo gracias al riñón. El riñón es nuestro gran garante del sodio. Ajusta su excreción en base a la respuesta del sistema renina-angiotensina-aldosterona, en base a la presión arterial y a la volemia efectiva. Es decir, que si baja nuestra presión arterial, nuestro cuerpo retiene sodio. Si nosotros tenemos una volemia baja, porque estamos sangrando, vómitos, diarrea, quemaduras extensas, nuestro cuerpo retiene el sodio. Y si lo pensamos al revés, si nosotros vemos en una analítica en la orina que el sodio está muy bajo, es decir, por debajo de 20 en la orina, significa que nuestro cuerpo está poniendo en marcha todos esos mecanismos para retener el sodio y no lo deja eliminar por parte del riñón. El sodio también se almacena en otros tejidos, como por ejemplo en la piel, en el hueso, ¿vale? Es por ese motivo con el que pacientes que tienen crónicamente hiponatremia se estimula un mecanismo a través de los osteoclastos que destruyen hueso con la única finalidad de volver a reincorporar el sodio a nuestro sistema. Por eso, el sodio es el osmol más importante del espacio extracelular, junto con sus aniones acompañantes que son el cloro y el bicarbonato. Eso explica la mayor parte de la osmolaridad del plasma, que ronda un valor en torno a 275 a 295 miliosmoles por kilo. Cierto es que, como ya habíamos dicho antes, podríamos
meter en este mix y sumar el potasio. Pero realmente la concentración de potasio es tan baja que realmente el resultado seguiría prácticamente igual y no se modificaría en nada. Bien, volviendo ahora al símil de los vasos, acordáis que habíamos hecho el símil de que un vaso representaba el espacio intracelular y otro vaso representaba el espacio extracelular. ¿Qué es lo que hay en cada vaso? Pues fijaos, en el espacio extracelular, en el vaso del espacio extracelular, lo que predominan son los iones como el sodio, sus aniones como el cloro y el bicarbonato, y luego proteínas plasmáticas, la glucosa y la urea. Y dentro del compartimento intracelular, lo que predomina son pues, el potasio, fosfatos y proteínas. Lo cierto es que nuestro cuerpo tiende a lo que es la neutralidad eléctrica, que haya un equilibrio de cargas de un lado a otro lado de la membrana. Es así como, por ejemplo, el sodio puede entrar en el espacio intracelular y el potasio puede salir del espacio extracelular hacia afuera. Lo que pasa es que eso no ocurre gratis, ocurre a través de una bomba, que es la bomba sodio-potasio ATPasa, gastando energía con eso. Y gracias a ese movimiento iónico se generan cosas como, por ejemplo, pues el potencial de acción del impulso eléctrico. ¿Qué ocurre con los otros osmoles? ¿Qué ocurre con la glucosa, la urea, las proteínas? Pues hay osmoles que atraviesan fácilmente la membrana y al atravesar la membrana, es decir, no hay necesidad de equilibrar la concentración de un lado a otro lado de la membrana con agua, ¿vale? Es decir, si yo tengo mayor concentración fuera, es decir, de la célula que dentro de la célula, lo que hay es un paso de agua desde la célula hacia afuera para equilibrar eso, ¿no? Y en ese sentido hay algunos osmoles que son muy efectivos y ahí es donde viene el concepto de tonicidad. Es decir, hay osmoles que no atraviesan la membrana y como no atraviesan la membrana, lo que generan es que haya una salida de agua desde la célula hacia el espacio donde están esos osmoles, ¿no? Precisamente para, de alguna manera, generar un equilibrio, ¿no? Ocurre así, por ejemplo, con la glucosa. La glucosa sin insulina no es capaz de entrar en la célula. Entonces, si se acumula mucha glucosa en el espacio extracelular, lo que va a ocurrir es que un medio, es decir, el extracelular, se convierte en más hipertónico, se convierte en una mayor osmolaridad en ese espacio y entonces eso se equilibra pasando agua del espacio intracelular al extracelular. Es decir, si yo tengo una membrana y aquí tengo una gran concentración de osmoles y aquí menos, y ciertos osmoles no son capaces de entrar a la hora de mantener ese equilibrio, ¿qué ocurre? Pues simplemente sale agua de la célula hacia afuera. Si es al revés, si yo tengo, por ejemplo, mucha cantidad de osmoles dentro de la célula que no son capaces de salir, lo que va a ocurrir es que va a entrar agua del intersticio al interior de la célula. Entonces, debido a ese motivo, se producen cosas como, por ejemplo, el edema celular o la deshidratación celular, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, un medio muy hipotónico, ¿vale? Con respecto a la célula, sale agua de la célula, esa célula se va a deshidratar, se va a encoger, ¿no? Y si yo tengo, por ejemplo, un medio que es muy hipotónico con respecto al medio intracelular, lo que va a ocurrir es que va a entrar agua hacia el interior de la célula. La consecuencia es que eso va a generar edema celular y si eso es una neurona, pues edema cerebral. Y bueno, ya que estamos hablando de osmoles y de este tipo de cosas, ¿no? Habíamos dicho que los osmoles efectivos son el sodio y la glucosa, ¿vale? Porque no atraviesan fácilmente la membrana. La glucosa necesita la insulina para entrar y el sodio lo hace a través de la sodio-potasio ATPasa, pero a veces ese sistema se satura y se acumula sodio y eso lo que conlleva es una salida de agua de un espacio al otro a donde está la más concentración de sodio para intentar equilibrarlo. Pero, ¿qué ocurre, por ejemplo, con los alcoholes? Y esto que vamos aquí a hablar es un extra que vamos a dar aquí que no tiene nada que ver con la hiponatremia. Fijaos, hay una serie de osmoles que no son efectivos, ¿no? Que no son efectivos porque no arrastran agua. Y eso significa que son sustancias que pasan libremente de un lado a otro de la membrana. Ocurre con la urea, ocurre con las proteínas, ocurre con los lípidos, etcétera, 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 ¿vale? Y ocurre sobre todo con los alcoholes, que es ahí donde quiero hacer yo la excepción. Si un paciente viene intoxicado por etanol, el típico paciente que viene bebido a urgencias, ese paciente va a tener en el espacio extracelular una gran cantidad de osmoles, pero sin embargo son osmoles que no condicionan deshidratación o edema celular, porque el alcohol atraviesa
fácilmente las membranas. Si os acordáis de la fórmula de la osmolaridad, que era 2 por el sodio más la glucosa de 18 más urea entre 6, hay una versión extendida. Cuando os dije que la última fórmula era la de Edelman, pues bueno, voy a poner alguna más. Pero bueno, muy pocas, ¿vale? ¿Qué es esta? Que es la osmolaridad, es todo eso que ya hemos dicho, pero tiene en cuenta el alcohol dividido entre 4,6. Es decir, que el alcohol, el etanol, ¿vale? Es decir, en este caso, influye lógicamente en la osmolaridad. ¿Y tiene que ver esto con la hiponatremia? Como hemos dicho, no, absolutamente nada. Pero ahí quiero aprovechar ahora a explicar una cosa muy brevemente que creo que tiene una gran importancia clínica, y es aquel paciente que viene intoxicado, es decir, por alcohol, por un alcohol tóxico. Y tiene mucha importancia porque la intoxicación por un alcohol tóxico, es decir, por etilenglicol o por metanol, por ejemplo, es a veces difícilmente distinguible clínicamente de la intoxicación por etanol. Es decir, una cosa es un paciente, por ejemplo, que ha consumido mucho etanol, se ha bebido muchas cervezas, tiene una osmolaridad alta porque tiene mucho etanol en sangre, sin embargo no es efectiva en términos de deshidratación celular o no. El daño o los síntomas neurológicos que tienen no son por edema o por deshidratación celular de la neurona, ¿sabes? O sea, el daño que tiene es por el daño in situ tóxico sobre el corazón, sobre el nervio óptico, etcétera, etcétera, ¿vale? Muchas veces un paciente que viene intoxicado por alcoholes tóxicos más peligrosos, como es el etilenglicol o el metanol, que es sobre todo, es decir, lo que está pues, en los limpiaparabrisas, alcoholes tóxicos, y hay una cierta tendencia ahora en ciertos pacientes en ingerir más ese tipo de alcoholes porque consiguen ese efecto enólico y además es más barato, ¿no? ¿Y eso cómo se traduce clínicamente? Bueno, pues nos viene un paciente a urgencias con un habla farfullante, nos viene con una visión borrosa, etcétera, y de repente le hacemos una analítica y vemos que no tiene niveles de etanol o que los niveles de etanol son bajos porque a lo mejor hay una coingesta y a lo mejor también se ha tomado una cerveza o 2 cervezas de más, pero la clínica que tiene, sobre todo visión borrosa, fallo renal, ¿no? Y sobre todo acidosis metabólica con anion gap elevado, que os recuerdo que el anion gap es la resta entre sodio menos cloro más bicarbonato, y si eso está por encima de 12 es un anion gap elevado. Si nosotros vemos ese paciente, ¿vale? Al loro porque ese paciente puede tener una osmolaridad mayor que la osmolaridad que nosotros medimos en el plasma. Y fijaros, eso es muy importante porque una cosa es la osmolaridad medida y otra cosa es la osmolaridad calculada. La osmolaridad que nos da la analítica, cuando nosotros tenemos un paciente y vemos la analítica, le pedimos una gasometría y le pedimos un bioquímico y vemos osmolaridad medida, ¿vale? Es decir, realmente es la osmolaridad calculada y es la osmolaridad de la fórmula de la glucosa, de la glucosa, de la urea y del sodio, que no tiene en cuenta, es decir, los alcoholes. Pero si nosotros vemos que a mayores nuestro paciente tiene un anion gap elevado, entonces nosotros podemos pensar que puede haber algo más en el plasma que esté causándole esa clínica, porque simplemente a lo mejor pues los 0,9 de etanol no me explican la clínica o la acidosis metabólica del paciente. En ese caso, nosotros lo que tenemos que hacer es pedir la osmolaridad medida. Y la osmolaridad medida no es una fórmula, es decir, se lo tenemos que decir al analista. El analista coge una muestra de sangre, la pasa por un osmómetro y nos dice cuál es la osmolaridad real de esta muestra que le hemos pasado. Entonces, si nosotros vemos que hay una diferencia entre la osmolaridad medida y la calculada, es decir, si esa diferencia es mayor de 10, hablamos de que existe un gap osmolar, ¿vale? Es el osmolar gap. Y la fórmula del gap osmolar es osmolaridad medida menos la calculada, donde la medida la tengo que pedir, es decir, es un proceso que yo tengo que pensar en ello, es decir, para pedir esa prueba, que de la única manera que puedo hacerlo es hablando con un analista y solo me lo hacen por la mañana, es decir, porque el resto del día no nos lo hacen. ¿Y eso es importante? Pues es muy importante, porque si un paciente está intoxicado por un alcohol tóxico le va a generar insuficiencia renal, es tóxico sobre el riñón y eso se trata de una manera muy concreta, se trata con fomepizol o se trata con diálisis. Entonces, es importante que tengamos esa sensibilidad, ¿vale? Para pedir esa osmolaridad, hacer el osmolar gap. Si el osmolar gap es por encima de 15, voilà, ya tendríamos el diagnóstico de una situación que yo creo que no debemos de dejar pasar para poder diagnosticarla. Vale,
Hecho este pequeño paréntesis, volvamos otra vez a la hiponatremia. Hemos visto que lo más importante de la hiponatremia, el primer paso, el primer pensamiento es ver cuál es la osmolaridad. Y sin embargo, la osmolaridad hemos visto que en un contexto de hiponatremia puede estar muy elevada, por ejemplo, en el caso de la hiperglucemia, un paciente con una cetoacidosis diabética que no tiene insulina, tiene mucha cantidad de glucosa en el plasma y esa glucosa arrastra una gran cantidad de agua de fuera de la célula y hay un efecto como dilucional de la hiponatremia. No es una hiponatremia real, el paciente no tiene poco sodio, simplemente, es decir, lo que arrastra es agua y ese agua diluye el sodio. Y existe una fórmula para corregir ese sodio, que es el sodio medido más 1,6 multiplicado por un glucosa menos 100 dividido entre 100, ¿vale? Entonces, paciente con hiponatremia, pero osmolaridad alta, lo siguiente que tenemos que hacer es mirar la glucosa. Seguramente sea un paciente con una cetoacidosis diabética. Pero sin embargo, nuestro paciente puede tener hiponatremia y la osmolaridad sea normal. Y eso es un error del laboratorio. El paciente no tiene una hiponatremia, simplemente tiene osmoles, tiene elementos en el espacio extracelular que contribuyen a la osmolaridad diciendo que es normal, pero que no generan arrastre de agua. Y entonces, ¿por qué nos da un sodio bajo? Pues porque es un error de la máquina, es un error del laboratorio. El laboratorio, cuando nosotros le damos una muestra, considera que el 93% de esa muestra es plasma y es agua. Pero sin embargo, en situaciones como por ejemplo elevaciones de proteínas patológicas como la macroglobulinemia de Waldenström, el mieloma múltiple, hipertrigliceridemias con valores muy elevados, nosotros desplazamos esa cantidad de agua y se sustituye precisamente por esas proteínas y por esos lípidos. Sin embargo, la máquina considera, es decir, aún así, que hay un 95% de agua y nos hace el cálculo del sodio en base a eso. Pero es un error de la máquina. Entonces nos va a calcular un valor de sodio que realmente no es real. Para saberlo, lo que podemos hacer es pedir o mirar el sodio de la gasometría, que es una cosa que en los análisis gasométricos que nos llegan del hospital no viene, pero que sin embargo en el gasómetro te dan ese valor. Normalmente ese nivel de sodio es el correcto porque lo miden de forma directa. A lo que quiero decir con esto es que si de la misma manera que nosotros vemos un sodio bajo en el contexto de una glucemia muy alta, es decir, vemos que ese sodio hay que corregirlo, de la misma manera, si nosotros vemos un sodio bajo en el contexto de una osmolaridad normal, es decir, nos tiene que hacer sospechar de que en ese plasma hay o muchos lípidos o muchas proteínas. Y eso es un error de laboratorio, porque las auténticas hiponatremias son hiponatremias hipoosmolares, donde hay un exceso de agua con respecto al sodio. Entonces, sería muy chulo, es decir, que nosotros vemos un sodio bajo de 128, por ejemplo, con una osmolaridad normal. Entonces ahí lo que tenemos que sospechar es que nuestro paciente pueda tener entidades como hipertrigliceridemia, pueda tener, por ejemplo, una macroglobulinemia de Waldenström, o pueda tener un mieloma múltiple. Bueno, yo creo que hemos entendido lo que es la osmolaridad, la cantidad de cosas que hay en un compartimento, hemos visto cuáles son los osmoles que hay en ese compartimento, cuáles son los efectivos, que son aquellos que arrastran agua sencillamente porque no atraviesan bien la membrana. Hemos visto también lo que es el gap osmolar. Hemos visto también que lo primero que tenemos que ver cuando vemos un paciente con un sodio bajo es la osmolaridad y que las hiponatremias reales son aquellas que cursan con osmolaridad baja, pero que existen osmolaridades normales con hiponatremia, lo que es un error de laboratorio y que nos hace pensar en hiperlipidemia o macroglobulinemia de Waldenström o mieloma múltiple y hiponatremias con osmolaridades muy elevadas, lo cual nos hace pensar sobre todo en glucemias muy elevadas, como es el caso de la cetoacidosis diabética. Bueno, hasta ahora hemos estado hablando de osmoles, de tonicidad, hemos nombrado la ecuación de Edelman, pero no hemos hablado de la reina de todas las hormonas en relación con la hiponatremia, y esa hormona es la ADH, también llamada vasopresina. También se le conoce como nombre de hormona antidiurética, mal llamada antidiurética porque realmente no evita la diuresis, y a mí me gusta recordarla como hormona que añade hidratación. Y lo que hace esta hormona es mandarle una señal al riñón para que absorba agua, añade agua al sistema, es decir, hace que el riñón reabsorba agua y hace que la orina excretada por el riñón sea más concentrada.
La ADH se produce en el hipotálamo y se libera en la parte posterior de la hipófisis. Como dijimos, su principal función es mandar una orden al riñón para que reabsorba agua, y eso lo hace uniéndose a unos receptores que son los receptores V2 del túbulo colector renal distal, que activa un sistema de canales que se llaman las acuaporinas, que como resultado dan reabsorción de agua al plasma, generando más dilución del plasma y una orina más concentrada. Sin embargo, ¿cuándo se libera la ADH? Hay básicamente dos tipos de estímulos que liberan la ADH. Uno es un estímulo osmótico, es decir, nos sube la osmolaridad, ¿vale? Es decir, de repente estamos más deshidratados, etcétera, sube la cantidad de osmoles en sangre con relación al líquido que hay, y entonces se genera el estímulo de la ADH para que el riñón absorba agua y se diluyan esos osmoles, y se produce el mecanismo de la sed, que es muy importante. Y luego hay un estímulo no osmótico. De esos estímulos no osmóticos, el más importante es la hipovolemia. Es decir, tiene todo el sentido. Cuando realmente nosotros estamos bajo de volemia, porque estemos con vómitos, diarrea, sangrando, quemaduras extensas, se libera ADH para decirle al riñón que absorba agua, porque necesitamos líquido. Entonces, hay como dos sistemas, ¿no? Uno de vasoreceptores y otro de osmoreceptores, que nuestro organismo reconoce para estimular ADH. Sin embargo, hay unos estímulos que no son osmóticos, pero que tampoco son hipovolémicos, que generan la producción de ADH, y es sobre todo situaciones como la náusea, el dolor, el estrés y sobre todo fármacos. La lista de fármacos que hay es enorme, desde antidiabéticos, antiepilépticos, antineoplásicos, fármacos antipsicóticos, analgésicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego hay una situación en la que nosotros no tenemos una hipovolemia, pero se libera ADH, y es aquella situación en la que el cuerpo tiene una situación de hipovolemia percibida. Por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca, tu corazón no bombea bien, realmente no tienes una pérdida de volemia, pero no llega a una volemia efectiva a ese riñón, y entonces pues nuestro cuerpo lo interpreta como que estamos hipovolémicos y libera ADH, ¿no? Es uno de esos mecanismos que al final luego pues acaban empeorando la situación, porque acaba reteniendo más líquidos, al final se acaba diluyendo más el sodio, más hiponatremia, etcétera, 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 etcétera. Entonces, con el tema de la ADH es clave una cosa, es ver si se está liberando de forma proporcionada o si de repente, es decir, nosotros tenemos ADH en nuestro sistema cuando no debería de haber ADH, es decir, no tenemos ni hipovolemia real, ni hipovolemia percibida, etcétera, ¿no? Entonces, a eso vamos a poner que lo llamamos secreción inadecuada de ADH, y muchas veces es una expresión de fármacos que toma el paciente, procesos infecciosos como ciertas neumonías, y también hay una forma paraneoplásica de liberación de ADH, sobre todo en tumores renales y en tumores pulmonares. Hay luego también una situación que quiero comentar, que es aquella en la que el riñón se hace resistente al ADH. Se produce ADH, pero sin embargo, es decir, ese acoplamiento de la ADH al receptor V2 del túbulo colector distal no funciona. Y entonces nuestro riñón lo que va a hacer es perder sales y perder líquidos. Eso se le llama la diabetes insípida nefrogénica, o el síndrome del riñón pierde sal. Y otro escenario es cuando no se produce ADH en nuestro hipotálamo hipófisis. Eso ocurre cuando de repente hay ciertas situaciones, patología intracraneal, como es, por ejemplo, ciertas hemorragias, tumores intracraneales, cirugías, por ejemplo, del sistema nervioso central, cerebral, donde se altera la producción de ADH, y eso genera una diabetes insípida central. En este escenario, tanto en la resistencia en el riñón de la diabetes insípida nefrogénica como en la central, realmente más que a la hiponatremia se tiende a la hipernatremia, porque fundamentalmente lo que ocurre es que el riñón libera agua y elimina agua libre, porque no hay un estímulo que le diga que tiene que reabsorberla. Entonces, generalmente ese tipo de pacientes son pacientes muy poliúricos, con una orina muy clara, es decir, muy poco concentrada, y realmente son pacientes que tienen una tendencia a la hipovolemia y una tendencia a la hipernatremia. En cualquier caso, el mensaje práctico es que el ADH es el interruptor central del balance de agua. Si está
encendida de manera real es porque o hay un estímulo osmótico o un estímulo volémico, ¿vale? Y si no hay ni un estímulo osmótico o volémico, puede ser que nuestra volemia esté bien o aumentada, como en el caso, por ejemplo, de la cirrosis, de la insuficiencia cardíaca y sea una hipovolemia percibida, pero también se puede producir de forma inapropiada ante situaciones de dolor, de estrés, de náuseas, fármacos, síndrome paraneoplásico, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, si nuestra primera pregunta con respecto a la hiponatremia es ver cuál es nuestra osmolaridad, la siguiente pregunta que nosotros tenemos que plantearnos es si la ADH está actuando o no está actuando, ¿vale? Si hay una hiponatremia y cómo está la función de la ADH en nuestro sistema. Y para ello, donde tengo que mirar es en la orina y sobre todo en la osmolaridad de la orina. Alguien me dirá, ya, pero es que la osmolaridad de la orina es un dato que no nos dan en el laboratorio, pero es un dato que lo podemos estimar, lo podemos calcular. Si nosotros cogemos la densidad de la orina, ¿vale? Y los dos últimos dígitos los multiplicamos por 35, nos da una estimación muy certera de cuál es la osmolaridad en la orina. Por ejemplo, imaginaos una densidad típica, un paciente que tiene una densidad de orina de 1010. Entonces, 10 por 35, 350 miliosmoles. Todo lo que sea por encima de 100 miliosmoles en la orina significa que la ADH está funcionando, no está dejando que el riñón esté perdiendo agua a lo loco. Entonces, por encima de 100, 350, ADH on. Y si nuestra densidad en orina, por ejemplo, es de 1002, pues 2 por 35 sería 70 miliosmoles debajo de 100, con lo cual la ADH estaría off. Bien, vamos ahora a entrar en un tema que es absolutamente clave y yo creo que el más importante a la hora de valorar un paciente hiponatrémico, y es la tercera pregunta que nos tenemos que hacer. Si la primera pregunta es, confirmamos hiponatremia, sodio por debajo de 130, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la osmolaridad? El paciente habíamos visto que puede tener una osmolaridad normal, baja o aumentada. Si la osmolaridad era normal y tiene hiponatremia, es un error de laboratorio. Si está baja, es hiponatremia real, ok, seguiremos estudiando. Y si está elevada, ¿vale? Pues entonces ahí solo puede ser o que el paciente esté hiperglucémico, etcétera, ¿vale? O sea, la primera pregunta era la osmolaridad, ¿no? Y ahí nos va situando en ciertos escenarios. La segunda pregunta era si la ADH está funcionando o no está funcionando, ¿no? Es decir, tengo en cuenta todo eso que hemos comentado, la osmolaridad, y luego miro la orina y miro la densidad de la orina para calcular la osmolaridad de la orina. Si está por encima de 100, ADH on. Entonces ya ahí nos centramos en todos los escenarios que cursan con elevación del ADH, dentro de los cuales, ¿no? Pues el síndrome de secreción inadecuada de ADH, o si realmente hay una secreción adecuada de ADH porque el paciente esté hipovolémico, porque el paciente tenga una situación de hipovolemia percibida, o porque esté tomando fármacos o hay algún estímulo que no sea ninguno de ellos, estrés, dolor, etcétera, ¿no? Que pueda generar la ADH, ¿no? Y lo habíamos visto viendo que la orina, la osmolaridad está por encima de 100, está on. Y la tercera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuál es la volemia de mi paciente? Y eso es muy interesante porque en un trabajo reciente que se hicieron, donde pusieron a diferentes médicos de especialidades como medicina interna, nefrólogos, realmente había una gran variabilidad a la hora de explorar a pie de cama qué paciente tenía un estado hipervolémico, euvolémico o hipovolémico, ¿vale? Clínicamente, siempre las situaciones de hipovolemia es un paciente que está taquicárdico, un paciente que nos cuenta un relato en su historia clínica en el que ha perdido líquidos de alguna manera. Es un paciente que vomita, es un paciente que tiene diarrea, puede tener pérdidas renales o extrarrenales, ¿vale? Es decir, puede tener una fístula, una pancreatitis, una peritonitis, pérdida del tercer espacio. Es decir, toda esta información analítica hay que ponerla en un contexto clínico. Normalmente son pacientes con las pieles y mucosas secas, son pacientes taquicárdicos, etc. Y el hipervolémico normalmente es el paciente un poco Michelin, ¿no? El paciente que tiene edemas. Y ese paciente que tiene edemas normalmente suele ser una situación como de hipervolemia, ¿vale? Que causa o que puede cursar con hipovolemia percibida, ¿vale? Es decir, pues todo el paciente con insuficiencia cardíaca, el paciente con síndrome nefrótico, el paciente con cirrosis hepática o fallo hepático, con ascitis, etcétera, etcétera. Para ello nosotros nos podemos valer de la clínica, de la exploración y también un poco de la ecografía. Ahora está muy de moda un concepto que es el VEXUS, que es el Venous Excess Ultrasound, donde
a través de medir parámetros como la cava inferior, a través de ver el Doppler de la vena renal, Doppler de venas en el hígado, etcétera, nos pueden dar una estimación acerca de si nuestro paciente está congestivo o no, sobre todo en aquellos pacientes en el que clínicamente no es muy evidente. Y luego hay pacientes que sencillamente están eubolémicos, no tienen ninguna situación clínica que les haga perder líquidos, ni desde luego hay ningún dato de congestión venosa, ni están taquicárdicos, ni hay ninguna situación de ese tipo. Entonces, la tercera pregunta siempre es establecer cuál es el estado de volemia de mi paciente. Bien, vamos ahora a centrarnos en cada uno de estos escenarios de una manera un poquito independiente. Vamos a ir con la hiponatremia hipovolémica, ¿vale? O sea, es una situación en la que el cuerpo pierde agua y sal, pero pierde más sales, ¿vale?, que agua. Entonces, son pacientes con un volumen arterial bajo y entonces lo que va a ocurrir es que se activa la ADH, ¿vale? Porque nuestro cuerpo detecta que necesita más agua y le manda la orden al riñón para que reabsorba agua. Pero se activa también otro sistema que es súper importante y que nos va a ayudar mucho, que es el sistema de renina, angiotensina, aldosterona. El sistema de renina, angiotensina, aldosterona se produce cuando hay situaciones de hipovolemia, ¿no? Paciente hipotenso, paciente hipovolémico, se produce, ¿no?, la renina se convierte en angiotensina 1, angiotensina 2, son potentes vasoconstrictores y finalmente se produce aldosterona. Y de la aldosterona lo que tenemos que saber en el contexto del sodio es que la aldosterona produce dos cosas, es que reabsorbe sodio y elimina potasio. Entonces, ya que estamos viendo la orina para ver cuál es la osmolaridad en la orina y ver si hay ADH on o off, lo que también tenemos que valorar es si el sistema de renina, angiotensina, aldosterona está on o está off. Y para ello miro la concentración de sodio en orina. Si yo tengo poco sodio en orina, es decir, menos de 20 miliequivalentes o menos de 20 milimoles por litro de sodio en orina, lo que significa es que mi cuerpo está reteniendo sodio, se está produciendo aldosterona y el riñón está funcionando bien porque está intentando retener sodio. Muy bien, si eso ocurre, si yo tengo un paciente con una hiponatremia hipovolémica y tengo un sodio en orina bajo porque mi riñón está funcionando bien y haciendo lo que tiene que hacer, que es reabsorber sodio, entonces las pérdidas del sodio no son pérdidas renales, son pérdidas extrarrenales. Y son pérdidas extrarrenales, yo tengo que buscar en vómitos, diarrea, pancreatitis, fístulas, sangrados, etcétera, 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 ¿vale? Sin embargo, si yo tengo un paciente que tiene una situación de hipovolemia, hiponatremia y voy a mirar el sodio en orina y el sodio en orina está muy alto, lo que ocurre es o bien que la aldosterona no está funcionando, por ejemplo en aquellos casos de insuficiencia suprarrenal, o que el paciente esté con diuréticos. Si está con diuréticos, ya la valoración de la aldosterona se me complica, porque lógicamente el diurético está forzando al riñón a que elimine sodio, ¿vale? Puedo mirar también el potasio también, ¿vale? Es decir, porque también la aldosterona, una de las cosas que hace es también eliminar potasio. Entonces, la clave aquí siempre es el análisis de orina para ver cómo está la osmolaridad, más de 100 ADH on, menos de 100 ADH off, y ver sobre todo si está funcionando el sistema de renina, angiotensina, aldosterona para ver si las pérdidas que yo tengo de sodio son pérdidas renales o extrarrenales. Si yo tengo menos de 20 milimoles por litro en orina, significa que el riñón está haciendo su trabajo, absorbiendo sodio, y si son mayores es que lo está perdiendo el riñón, o bien porque toma diuréticos, o bien porque tenga una insuficiencia suprarrenal, o bien porque estamos ante una diabetes insípida, por ejemplo, nefrogénica, ¿vale? Con lo cual es absolutamente clave este análisis. Repito, valorar el estado de volemia a veces es evidente, a veces no tan claro. Podemos ayudarnos de la clínica, lógicamente, podemos ayudarnos de la ecografía, el diámetro de la cava inferior, si tiene más de 2 centímetros, el protocolo Vexus, que eso da para un podcast entero, hablarlo. Ya os digo que hay un nefrólogo aquí que sabe hacerlo, es un nefrólogo jovencito, no sé cómo se llama, y que de hecho cuando ve a un paciente lo dice, o sea que al loro y arrimaros a él para que los podáis ver, os puede ser un tip muy importante, ¿no? ADH, congestión y luego cómo está funcionando la aldosterona. ¿Está reabsorbiendo sodio? ¿Hay aldosterona? ¿O el riñón, sin embargo, está perdiendo sodio? Bien, vamos ahora a analizar lo que es la hiponatremia en el contexto de la
hipervolemia, ¿no? Son normalmente aquellos pacientes que están edematizados, que están reteniendo mucho líquido y esa retención de líquido diluye el sodio y tiene una hiponatremia en ese contexto. Son aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, pacientes con cirrosis hepática, síndrome nefrótico y aquellos pacientes que tienen un problema mayor, y es que nuestro sistema de compensación interpreta que hay una situación de hipovolemia percibida, con lo cual pone en marcha mecanismos de defensa que lo que van a hacer es sobre todo retener más líquidos aún, ¿no? Se estimula la ADH, que va a retener más agua, el sistema renina-angiotensina, es decir, funciona, va a intentar retener más sodio, lo cual al final también, es decir, hace retener más líquido, etcétera, y entramos en una espiral no un poco negativa. Son pacientes que yo creo que están claros y en los que la hiponatremia es un marcador de gravedad, ¿vale? Es decir, el tratamiento de este tipo de situaciones es sobre todo la restricción de líquidos y dar diuréticos de asa y tratarlas como base. Y en algunos casos se utilizan fármacos específicos como el tolvaptan. Y bueno, hablando del tolvaptan, ¿cómo funciona este medicamento? Pues bueno, es un medicamento que es un antagonista del receptor V2 del túbulo colector renal. ¿Os acordáis cuando hablábamos de la ADH que actuaba ahí? Pues fundamentalmente lo que hace es ocupar ese receptor y evitar que la ADH haga su función, favoreciendo una diuresis acuosa, ¿vale? Y favoreciendo que el riñón elimine agua y que esa agua no se acumule y por lo tanto evitando el acúmulo de agua, es decir, haya menos hiponatremia. El problema de este tipo de fármacos es que son muy caros, producen sobre todo alteraciones en la función hepática. En pacientes cirróticos, por ejemplo, no deberían de utilizarse y no todo el mundo los tolera bien. Pueden generar náuseas, vómitos, es decir, son fármacos que no son para todo el mundo, pero lógicamente en un paciente con insuficiencia cardíaca en situación terminal o insuficiencia hepática muy avanzada con mucha retención del líquido, desde luego es un fármaco a tener en cuenta. ¿Cómo es en esta situación de hiponatremia hipervolémica? ¿Cómo sería la analítica? Bueno, en cuanto a la osmolaridad urinaria, es decir, la ADH está on, entonces, es decir, funcionan como si fueran una hipovolemia, ¿no? Aunque estén hipervolémicos, ¿no? La ADH está on, entonces, bueno, la osmolaridad en orina está por encima de 100 y el sistema renina-angiotensina-aldosterona está funcionando totalmente, ¿no? De hecho, en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, nosotros lo que bloqueamos el eje del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Por qué? Porque la aldosterona va a reabsorber sodio, entiende que hay una situación de hiperperfusión, cosa que es mentira, y entiende a retener más sodio, con lo cual se genera más retención de líquido, empeora más el escenario, ¿vale? O sea que eso es cómo nosotros debemos de interpretar la hiponatremia en situación de hipervolemia. Aquí el tratamiento serían diuréticos, tolvaptanes, restricción de líquidos, pero quedaros más con el toque de que en un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva e hiponatremia o en síndrome nefrótico con hiponatremia o un paciente con insuficiencia hepática, cirrosis hepática, ascitis e hiponatremia son marcadores de gravedad y de mortalidad muy elevadas de manera independiente. Y ahora vamos a entrar en un escenario que es bastante truculento, que es la mayoría de los casos, que es la hiponatremia euvolémica. Es un paciente que tiene una volemia normal, es un paciente que no está taquicárdico, no nos cuenta una clínica que haya sangrado, que haya ninguna cosa, desde luego no está edematoso. Le hacemos todas las ecos que queráis ver, todos los juguetitos que podamos utilizar, el protocolo Vexus, llamamos al supernefrólogo que nos lo hace, no hay datos de congestión y sin embargo nuestro paciente está hiponatrémico, ¿no? Inmediatamente, es decir, vemos la osmolaridad está baja y vemos la ADH y vemos que la osmolaridad en orina está elevada por encima de 100. O sea, tengo un paciente euvolémico, un paciente hiponatrémico con una osmolaridad baja y con una osmolaridad en orina elevada. Y encima, luego, pues el sodio en orina está por encima de 20, es decir, que la aldosterona no está funcionando. ¿Entendéis un poco ya? Vamos un poco relacionando conceptos. Entonces, eso muy probablemente es una hiponatremia en situación de euvolemia, es una secreción
inapropiada de ADH, el SIADH. Entonces, las causas de SIADH son múltiples. Fármacos, desde luego, es decir, sobre todo antipsicóticos, antidepresivos, opiáceos, AINES, el omeprazol, es decir, muchísimos fármacos, ¿no? Patología del sistema nervioso central, una hemorragia subaracnoidea, trauma, etcétera, ciertos tumores, cánceres pulmonares, cánceres renales, una neumonía, sobre todo las neumonías por legionela, la TBC, el TEP. El hipotiroidismo, por ejemplo, es una de las causas que pueden producir SIADH, una insuficiencia suprarrenal secundaria, etc. Y luego hay dos escenarios que me gustaría luego discutir con vosotros, que es el de la polidipsia primaria, aquel paciente que se pone ciego a beber agua porque tiene un trastorno psiquiátrico, y sobre todo la hiponatremia asociada al ejercicio intenso, que es la hiponatremia en el paciente maratoniano. Aquí, fundamentalmente, el tratamiento se tiene que basar en identificar cuál es la causa, intentar tratar la causa y, mientras tanto, generar restricción de líquidos. Vamos a ir con uno de los escenarios que yo creo que viene poco explicado en los libros y con el que nosotros nos podemos encontrar. Y voy a hablar de la hiponatremia asociada al ejercicio, también la EAH, que es la Exercise Associated Hyponatremia, ¿vale? Es un clásico, sobre todo en corredores, en maratonianos, gente con ultra trail, con lo cual, es decir, la carrera de la Guardia Civil o cualquier cosa que podamos hacer aquí, es decir, podemos vernos con un escenario de este tipo. Son pacientes que vienen con hiponatremia clínica, es decir, y vienen graves. Imaginaos un maratoniano que ha corrido en estas carreras y de repente viene en coma o letárgico o somnoliento o incluso convulsionando. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Vale, lo primero, normalmente, estos son pacientes que, aunque pueden estar hipovolémicos, normalmente están normovolémicos, ¿no? No están hipovolémicos. Están sudando mucho, es verdad, pero están perdiendo más sales que sudor. Entonces, durante una carrera larga, que puede ser un maratón, un triatlón, un ultra trail, el corredor está perdiendo agua y sodio por el sudor, ¿vale? Pero, sobre todo, lo que están haciendo es que durante la carrera se están hidratando o están bebiendo bebidas hipotónicas, más hipotónicas, es decir, que el plasma, que genera una dilución plasmática excesiva. Están generando una hiponatremia dilucional, ¿no? ¿Cuál es el papel del ADH en este contexto? Pues normalmente, si el plasma se diluye y están normovolémicos, la ADH está apagada, es decir, no tiene por qué encenderse el ADH porque no hay ni hipovolemia, ni hay hipovolemia percibida, ni hay hiperosmolaridad, ¿vale? Es decir, son pacientes que están, de hecho, hipoosmolares, es decir, porque están perdiendo mucho sudor y entonces tiene una osmolaridad baja. Hay muy pocas cosas en su plasma porque están perdiendo mucho sodio por el ejercicio. Pero sí que la ADH está on en este caso porque hay un estímulo, ¿os acordáis? Dentro de los que eran no osmóticos, que es el estrés físico, el estrés emocional, el dolor, el calor, cierta hipovolemia relativa, ¿vale? Por pérdida de líquidos de la piel y del músculo, que hacen que se esté estimulando ADH. Con lo cual, ¿qué es lo que está ocurriendo? Es decir, se estimula ADH, el riñón no está liberando agua, con lo cual están reteniendo más agua y están agravando más el cuadro. O sea, corredor está perdiendo agua y sales, más sales, y está produciendo ADH cuando realmente no debería de estar produciendo ADH, ¿vale? Pero por el estrés, por el dolor, por el cansancio, con la fatiga, hay ADH que lo que está haciendo es retener más líquidos. Encima están a lo mejor bebiendo más cantidad de bebidas hipotónicas, ¿vale? De las que debieran, y entonces está agravándose la situación, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues bueno, sobre todo carreras muy prolongadas, gente que están bebiendo preventivamente sin tener sed, etcétera, 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 ¿no? Y la clínica de esto pues puede ir desde muy leve, ¿no? Mareo, cefalea, debilidad, hasta muy grave, ¿no? Confusión, letargo, convulsiones, coma, ¿no? Etcétera. En el diagnóstico lo que vemos es un sodio plasmático por debajo de 130, ¿vale? La osmolaridad plasmática está, la osmolaridad en el plasma está baja, es una hiponatremia hipotónica, con lo cual es real. La osmolaridad en orina está elevada, es decir, porque la ADH está funcionando, y hemos dicho que la ADH está produciéndose no por un estímulo de hipovolemia o de hiperosmolaridad, todo lo contrario, sino por el estrés, ¿vale? Por el dolor, por la fatiga, etcétera, ¿no? Entonces, veremos un paciente con hiponatremia hipotónica, puede estar euvolémico, ¿vale? O ligeramente hipovolémico, pero hipovolemia relativa, realmente están euvolémicos y con una osmolaridad en orina está alta.
¿Cómo tratamos esto? Pues si nuestro paciente, por ejemplo, es decir, está asintomático o mínimamente sintomático, lo que tenemos es que parar la diuresis, ¿vale? Es decir, parar que beba agua, es decir, permitir que el paciente vaya orinando. Para ello nosotros tenemos que darle soluciones hipertónicas, podemos darle salino hipertónico, podemos darle de comer, podemos generar una mayor carga de solutos, ¿vale? Es decir, para que se vaya corrigiendo esa hiponatremia, ¿de acuerdo? Entonces, si yo de hecho a un maratoniano, aquí está la clave, cuando viene en esta situación, interpreto que está hipovolémico, ¿vale? Tiene una hiponatremia, está hipovolémico, sin estarlo y le doy suero, entonces lo que hago es empeorarle, porque estoy diluyendo más el sodio y empeorando la situación. Con lo cual, yo quería comentar esto porque yo creo que es algo con lo que nos podemos encontrar, ¿no? Una persona, ejercicio muy intenso, en el contexto de una ola de calor, etcétera, que viene convulsionando y está hiponatrémico, donde realmente en ponerle suero fisiológico empeoraría las cosas. Lo que hay que hacer es ponerle diuréticos, ¿vale? Y darle solutos, si es posible, y salino hipertónico. Vale, muy brevemente, aunque ya lo hemos comentado más veces, pero bueno, aquí desde luego es absolutamente necesario comentarlo, ¿no? A raíz de este pobre maratoniano que ha venido hiponatrémico, cómo preparar viales de salino al 3%. Es muy sencillo. Nosotros tenemos viales de cloruro sódico al 20% y que tienen 10 mililitros. Entonces, si yo lo quiero hacer en un suero de 100, a un suero de 100 le quito 10 mililitros, meto 10 mililitros de salino al 20%, voilà, ya tengo salino al 3%. ¿Que quiero más cantidad? Pues entonces en un suero de 500 le quito 50 mililitros, meto 5 ampollas de salino al 20% y tengo salino al 3%, bien en 100 mililitros o en 500. Y porque eso es importante, porque cuando nosotros decidimos dar salino al 3%, vamos a dar en bolos de 100-150 mililitros, ¿vale? Pero bueno, el cómo hacerlo ya lo vemos más adelante en el tratamiento. El maratoniano, volviendo a esta historia, viene a ser una situación de paciente con hiponatremia hipoosmolar, pero normovolémico, es decir, sería en cierto modo un SIADH, que la forma de tratarlo sería o bien que orinase, darle solutos, ¿vale? Es decir, darle cosas hipertónicas, sobre todo solutos, y si hay que ponerle algo intravenoso, pues darle 100 mililitros en un bolo de 100 mililitros de salino al 3%. Dentro de las hiponatremias euvolémicas, ¿no? Vamos a comentar, además del maratoniano que quiero comentaros 3 escenarios más, ¿no? Uno, que es el alcohólico, la potomanía de cerveza. El segundo es el de la polidipsia psicógena, cómo funciona, ¿no? Todo eso desde el punto de vista fisiopatológico y por qué tienen hiponatremia. Y el tercero es la dieta de té y tostadas. Entonces, bueno, vamos a analizarlos independientemente para entender cómo funcionan todos estos mecanismos reguladores de la ADH, etcétera, etcétera, ¿vale? Para que lleguen a este tipo de situación. Lo primero que tenemos que tener muy claro, ya lo hemos dicho aquí a lo largo de toda esta sesión, es que para que nuestra homeostasis del sodio esté normal, el riñón tiene que estar funcionando bien. La homeostasis del agua tiene que estar bien. Por el momento que hay un desequilibrio y hay más agua que solutos, ¿no? Todo esto se nos va un poco al traste, ¿no? Entonces, cuando el riñón está funcionando bien y la ADH está funcionando bien, necesitamos que tengamos una buena perfusión renal, necesitamos que la ADH esté funcionando cuando le toca funcionar, necesitamos que el aporte de solutos sea el adecuado. ¿Y eso por qué? Porque nuestro riñón no está produciendo orina únicamente por producir orina, produce orina en un mecanismo de filtrar solutos, ¿no? Para que os hagáis una idea, en una dieta normal que nosotros hacemos, comemos entre 600 y 900 miliosmoles al día. Y nuestro riñón lava unos 50 miliosmoles en un litro de orina. Es decir, que nuestro riñón, para una dieta normal de unos 900 miliosmoles, ¿vale?, es capaz de filtrar 15 litros de orina al día, unos 18 litros de orina. Si yo cojo y divido, es decir, 900 entre 50, el resultado son 18. Nuestro riñón, si está funcionando bien, podría producir 15, 18 litros de orina para lavar, ¿no?, esos y para filtrar esos solutos, ¿vale? Entonces, mientras yo tenga un riñón funcionante, para que yo genere una dilución de esos solutos, yo tendría que beber más de 15 litros, ¿no?, de agua de golpe,
¿vale? Para generar una dilución de líquido en ese sentido, ¿vale? Entonces, imaginaos, por ejemplo, ahora un escenario en el que una persona con una polidipsia psicógena de repente pues se toma esos 15 litros en poco tiempo, sobre todo de manera muy aguda, ¿no? No da tiempo a que ese riñón maneje todo ese agua filtrando todos los solutos que tiene. Entonces, va a empezar a retener mucho líquido, no le va, o sea, el líquido que ingiere va a generar una disolución de los solutos, disolución del sodio y entonces el paciente va a entrar en hiponatremia. Pero son realmente cantidades de líquidos ingentes, ¿no? Entonces, si yo, este paciente que viene con una polidipsia psicógena, ¿no? De repente tiene un sodio de 120 y de repente nos cuenta que se ha bebido 20 litros de agua en una hora, ¿vale? Es decir, ¿cómo estaría su analítica? Pues estaría una hiponatremia, ¿vale? Sodio por debajo de 130, que sería hipoosmolar, y la orina, ¿cómo estaría? Pues la ADH estaría off en teoría, porque es decir, ni hay un estímulo hiperosmolar, ni hay un estímulo desde luego de hipovolemia, con lo cual la orina, es decir, que tiene es una orina muy diluida, es decir, muy poco concentrada, ¿vale? ¿Y cómo estaría el sodio en orina? Pues el sodio en orina estaría elevado, es decir, nuestro riñón elimina sodio por orina porque no hay un estímulo de parte de la aldosterona, de hipovolemia o de cualquier estímulo bajo de volemia para que realmente esté activado. Con lo cual, es decir, esta paciente de repente, ¿vale? Es decir, lo que está teniendo es sodio bajo, hipoosmolar, la orina, es decir, muy poco concentrada, y un sodio en orina con excreción de orina normal. Vale, ¿y cuál sería el tratamiento de este paciente? Pues bueno, lo primero que hay que hacer es retirarle del grifo, ¿no? O sea, evitar que ingiera agua, eso es lo fundamental, ¿no? Una vez que el paciente vaya bebiendo menos agua, es decir, el riñón va a ir eliminando ese exceso de agua porque está comiendo, darle de comer, que está comiendo normalmente, lo único, quitarle el agua, que es lo que está haciendo que esté sobrediluyendo el plasma porque está bebiendo una cantidad de líquidos, ¿no? Que sobrepasa la capacidad que tiene el riñón de filtrar. Fijaos, es decir, una dieta de 900 miliosmoles, ¿vale? Es decir, tenemos una dieta normal y el riñón en un litro de orina diluye 50 miliosmoles a 18 litros de orina. Tiene que beber una ingente cantidad de agua para que eso ocurra. Entonces lo que hay que hacer es retirarle el agua inmediatamente. Bien, ¿qué ocurre, por ejemplo, con el paciente que está haciendo una dieta de té y tostadas? Bueno, pues está bebiendo mucho té, que es beber mucho agua, y está comiendo muchas tostadas, que básicamente son hidratos de carbono que, como resultado final de su metabolismo, van a dar agua y CO2. Pero no está generando ingresos de sodio, es decir, no está generando solutos. Tal y como habíamos dicho antes, nuestro riñón produce orina en un intento de filtrar esos solutos, ¿no? Y si tenemos una dieta normal, comiendo de 600 a 900 miliosmoles al día, nuestro riñón es capaz de filtrar 50 miliosmoles en un litro de orina, ¿vale? Es decir, para filtrar 900 miliosmoles es capaz de generar 18 litros de orina. Ahora imaginaos que de repente nosotros estamos comiendo 100, 200 miliosmoles al día. Entonces ya mi riñón no es capaz de producir tanta orina. Mi riñón sería capaz de producir entre 2 y 4 litros de orina como mucho. Todo ese exceso de esos 2 a 4 litros, tu cuerpo lo va a retener, es decir, no lo va a eliminar. Y si tú encima estás comiendo hidratos de carbono, estás generando más agua en el sistema porque eso se degrada en agua y CO2, ¿no? ¿Cuál sería el tratamiento? Pues ir y darle de comer a mi paciente, pero hay que darle de comer lentamente, porque si yo de repente, es decir, incremento muy rápidamente su ingesta de solutos y paso de 100, 200 miliosmoles a 500 miliosmoles, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tu riñón va a empezar a producir orina muy rápidamente y va a eliminar una gran cantidad de líquido, de agua libre. Entonces, al eliminar una gran cantidad de agua libre, tú te vas a deplecionar de agua, el sodio va a subir rápidamente y eso es justo lo peor que puede ocurrirnos, ¿no? Si nosotros generamos un cambio muy brusco del sodio, de bajarlo, de tenerlo muy bajo a subirlo muy rápidamente, se genera un daño en lo que son las vainas de mielina de nuestros nervios y se genera lo que es el síndrome de desmielinización osmótica. Para que tenerlo claro, aunque luego lo repetiremos, nosotros debemos de corregir aproximadamente no más de 10.000 equivalentes de sodio en 24 horas, ¿vale? Y no más de 4 a 6.000 equivalentes de sodio en las primeras horas.
Entonces, lo peor que nosotros podemos hacer es darle de comer muy rápidamente. O si nosotros, por ejemplo, le damos una carga de suero fisiológico normal, el suero fisiológico tiene unos 154 milivalentes de sodio, ¿vale? Es decir, lo que va a ocurrir es que va a incrementar su cantidad de sodio y va a filtrar, va a generar mucha orina, entonces va a eliminar mucha cantidad de agua, el sodio se va a disparar y puedo generar un cambio muy brusco de que un paciente esté hiponatrémico a generar de repente una corrección demasiado rápida del sodio en este tipo de pacientes. ¿Cómo es el análisis, ¿no?, de los marcadores biológicos en estos pacientes? Bueno, pues tienen una hiponatremia, es decir, un sodio bajo, tienen una situación de hipoosmolaridad porque les sobra agua, porque su riñón no puede eliminarla. Y luego la orina, la osmolaridad en la orina será baja, es decir, está por debajo de 100 miliosmoles, es decir, la ADH no está funcionando porque no tiene por qué funcionar y el sodio en orina está bajo, no porque esté actuando la aldosterona, sino porque simplemente no tienen ingresos de sodio en su sistema. ¿Qué ocurre con el paciente que es el alcohólico, la potomanía de cerveza? Pues es un paciente que está bebiendo mucha cerveza y es un paciente que está comiendo muy pocos solutos, ¿no? En ese caso es lo mismo, nuestro sistema tiene pocos solutos para producir orina y estamos bebiendo mucha cerveza o mucho alcohol, que fundamentalmente es líquido y es agua. Nuestro riñón no es capaz de producir orina y entonces nosotros generamos una situación de hiponatremia dilucional. Por eso cuando nosotros vamos a un bar, un camarero nos pone cacahuetes, nos pone unas nueces, nos pone algo para comer, porque realmente los camareros son nefrólogos avanzados y quieren prevenirnos de la hiponatremia, ¿no? Pero el mecanismo es el mismo. Uno, es decir, es porque está comiendo tostadas y bebiendo té, el otro es porque está tomando alcohol, todos están bebiendo muchos líquidos y ninguno está teniendo una buena cantidad de solutos. El tratamiento es el mismo, el análisis de la orina es el mismo, hiponatremia, hipoosmolar en sangre y luego pues con una osmolaridad en orina baja porque les sobra un montón de agua y porque la ADH no está funcionando y un sodio en orina bajo porque no tienen solutos. En uno les sobra alcohol, en otro les sobra té y le falta comida, bueno, comida les falta a todos, y en el tercero, el de la polidipsia psicógena, lo que le sobra son manos para agarrar una botella de agua e ir al grifo y ponerse hasta el culo de agua. Bueno, entonces hasta aquí, si os dais cuenta, cómo vamos aclarando ya la hiponatremia. Hiponatremia, valores de sodio bajo, por debajo de 130, lo primero que tenemos que ver es cuál es la osmolaridad. Siempre va a ser una osmolaridad baja, es la hiponatremia real, porque la que es la osmolaridad normal es un error de laboratorio. Ahí habría que buscar triglicéridos, proteínas, mieloma, inmunoglobulinas, Waldenstrom y en la hiponatremia hiperosmolar, el azúcar. Lo segundo, ver si la ADH está funcionando o no funcionando. Vemos la osmolaridad en orina, tiene que estar por encima de 100 si queremos saber si la ADH está funcionando, por abajo de 100 si no está funcionando. Y luego ver el estado de volemia. El paciente puede estar o hipervolémica, el de la insuficiencia cardíaca, el de la insuficiencia renal aguda, el síndrome nefrótico, el paciente cirrótico, o puede estar hipovolémico, ¿vale? En el caso del paciente con fístulas, pancreatitis, peritonitis, pérdidas del tercer espacio, quemaduras, sangrados, todo lo que se os ocurra, vómitos, diarrea, y ver un poco el sodio en la orina, ¿no? Es decir, si el riñón está eliminando una gran cantidad de sodio, son pérdidas renales, y si está reteniendo sodio, porque está funcionando la aldosterona, son por pérdidas extrarrenales. O sea que ya tenemos ADH, sistema renina-angiotensina, aldosterona, y tenemos la volemia, ¿vale? Está o hipovolémico o hipervolémico, y luego en los euvolémicos, que son sobre todo el paciente, el hipotiroideo, la insuficiencia suprarrenal aguda, el paciente con polidipsia psicógena, el SIADH, dieta de tostadas y té, el paciente con la potomanía de cerveza, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que ya vamos acotando mucho la hiponatremia, ¿no? Entonces, ahora lo único que nos queda ver es cómo vamos a tratar la hiponatremia y que ya hemos visto, ¿no? Fármacos como el tolvaptan y la actuación sobre los receptores V2, que es un antagonista del receptor V2 del túbulo colector renal, y suero salino hipertónico al 3%. Ya hemos visto cómo se prepara el salino hipertónico al 3% con ampollas de cloruro sódico al 20% en un suero de 100. Le quito
10 mililitros, meto 10 mililitros de la ampolla, en uno de 500 quito 5 mililitros, meto 5 mililitros de la ampolla. Vamos a hablar un poquito más del tratamiento. Bueno, pues ya hemos encasillado, ya tenemos el esquema mental de la hiponatremia, osmolaridad, acción de la ADH, cómo está la volemia del paciente, ¿vale? Cómo está funcionando el sistema renina angiotensina aldosterona, y ahora nos queda tratarla, ¿no? Al final vemos que de alguna manera la hiponatremia, es decir, es o bien un defecto de solutos, ¿no? Porque no los ingerimos, o bien un exceso de agua porque no la eliminamos, o porque ingerimos una gran cantidad de agua, porque tenemos patologías que nos hacen que se retenga el líquido y que nuestro riñón a lo mejor pues no pueda estar funcionando de forma adecuada, ¿no? Pero a la hora de tratar la hiponatremia, yo creo que el concepto más importante que tenemos que tener es si la hiponatremia es aguda o es crónica. Es decir, básicamente la distinción entre aguda y crónica, ¿no?, hace relación a cuánto tiempo ha tenido mi cerebro en adaptarse a esta alteración en el sodio, ¿no? Entonces se establece que una hiponatremia aguda es aquella que ha ocurrido en las últimas 48 horas. Si por cualquier motivo nosotros tenemos una analítica de un paciente que tenía un sodio normal hace 48 horas y ahora está hiponatrémico y está con clínica, ¿vale? Nosotros interpretaremos que eso es una hiponatremia aguda, ¿vale? Y todo lo que sea más de 48 horas o en un paciente asintomático en el que no sepamos realmente en cuánto tiempo se ha producido el descenso del sodio, lo vamos a interpretar como hiponatremia crónica. Es verdad que a veces dentro de la clínica, aunque lo habíamos comentado muy al principio, la clínica de la hiponatremia puede ser muy grave en paciente que entra en coma, convulsionando, somnolencia, alteración en el sensorio, ¿no? Pero puede ser a veces muy sutil, ¿no? Paciente que tiene caídas frecuentes, pacientes que ha perdido la memoria, paciente que tiene trastornos en la marcha, paciente que se ve más torpe últimamente. Es decir, si nosotros vemos que nuestro paciente tiene cualquiera de estos síntomas y tiene un sodio bajo, nosotros debemos de tratar esa hiponatremia. Es decir, que a la hora de disparar, ¿no?, o de accionar el trigger de cuándo debemos de tratarla es, desde luego, en las hiponatremias sintomáticas agudas o en aquellas que pueden ser crónicas, pero que el paciente tiene alguna sintomatología, ¿no?, del tipo como muy sutil, ¿no? Pues lo que hemos hablado, ¿no? Pérdida de memoria, se ha caído frecuentemente y de repente vemos que tiene un sodio de 120, podemos empezar ya el tratamiento de la hiponatremia. Muchas veces también el tratamiento en pacientes que están muy poco sintomáticos o están asintomáticos no debe de basarse en ponerle directamente suero salino hipertónico al 3%, ¿no? Si nosotros vemos que es un paciente con una baja ingesta de solutos y está mínimamente sintomático, yo creo que se le pueden ofrecer tratamiento con solutos. Para ello, el tratamiento más importante es la urea. Hay pastillas de urea que son 15 gramos de urea que se pueden dar 15 gramos cada 8 horas que se le puede dar al paciente. El problema que tiene la urea es que sabe muy mal y es normal porque es pis concentrado, básicamente, aunque ahora hay formulaciones con un sabor un poco más agradable. Y en aquellos pacientes que con hiponatremias ya muy crónicas, etcétera, que están en tratamiento con diuréticos, ¿no?, pues lógicamente quitarle el diurético y se le puede dar tratamiento con sal. Se puede dar 1 gramo de sal cada 8 horas. 1 gramo de sal viene a ser pues el sobrecito de sal que te dan en las ensaladas cuando vas a un restaurante cada 8 horas. El tema de sal es que le puede generar mucha sed y también beber más agua. Entonces, bueno, es decir, si el plan es restringir de líquidos, dar un poco más de solutos o sales, pues el tema de dar sal hay que tener cuidado, no le vayamos a generar sed y eso genere que tenga de rebote una mayor ingesta de líquidos. Pero, repito, no siempre la clave es ponerle salino hipertónico. Podemos darle urea 15 gramos, ¿no?, cada 8 horas, o se le puede dar sal, se le puede restringir un poquito de líquidos y muchas veces es cuestión de darle algo más proteico para comer, ¿no? Es decir, cualquier batido de proteínas que puedas comprar en el Mercadona, a lo mejor en un anciano que tiene una albúmina baja, que ha comido muy poco, que desde luego, es decir, el tema de la ingesta de solutos puede ser baja y que también es una cosa que nos puede preocupar y que podemos incrementar, pues una indicación que se le pueden dar es eso, incrementar la ingesta o bien con batido de proteína o bien un comprimido de urea de 15 gramos cada 8 horas o incrementar la sal. Muchas veces veremos pacientes que están hiponatrémicos, muy poco sintomáticos,
euvolémicos, que serán SIADHs, donde aquí la clave es ingresarlos y estudiarlos, ¿no? Entonces, en este caso, siempre cuidado con los líquidos, no sobrecargarles de líquidos, etcétera, porque puede empeorar su hiponatremia y, lógicamente, si empeoramos muy rápidamente la hiponatremia, pueden de repente convertirse muy sintomáticos y tener un problema. Pero bueno, yo creo que es importante tener eso en cuenta. Es decir, muchas veces más importante que tratar la hiponatremia es sobre todo ver cuál es el motivo de la hiponatremia. A ver si con este esquema, a través de un análisis de sangre, de orina, con los antecedentes del paciente, el cuadro clínico, yo creo que tenemos herramientas para de alguna manera ir apuntando en la dirección correcta, ¿vale? Desde luego, en aquellos, si ADH, restringirle los líquidos y darle urea, por ejemplo, lo mismo que antes al paciente que no está agudo, que está crónico. La clave es intentar acercarnos al diagnóstico, ¿vale? Intentar descartar causas como el hipotiroidismo, causas como la insuficiencia suprarrenal. Se pueden pedir niveles de cortisol, aunque a lo mejor es pedirlos por la mañana, pero bueno, es decir, se pueden valorar ese tipo de cosas, ¿no? Y luego, pues en el contexto clínico, hipovolemia, hipervolemia, etcétera, la osmolaridad normal, alta, baja, es decir, un poco hacer una aproximación diagnóstica. Muchas veces llegaremos a que es un SIADH y que a veces no olvidar que un SIADH puede, detrás de un SIADH, haber un proceso infeccioso o puede haber una situación paraneoplásica. Y el paciente agudo, pues el paciente agudo es aquel paciente que no nos va a venir con un cartel en la cabeza que tiene hiponatremia. Es un paciente que nos va a venir convulsionando, es un paciente que va a venir en coma, es un paciente que va a venir somnoliento. Entonces aquí de lo que se trata es tener un alto índice de sospecha y intentar diagnosticar esto lo antes posible, ¿vale? Si el contexto es muy sugerente, imagínate que es un maratoniano que viene corriendo, que ha estado en una carrera y viene convulsionando, pues yo creo que probablemente sabiendo esto, que ya hemos dicho, yo le daría un bolito de salino hipertónico, 100 mililitros de salino hipertónico, porque hay escenarios como que te llevan muy claramente a eso. Si es un paciente, por ejemplo, es decir, que tiene una apotomanía, ya tenemos ese antecedente psiquiátrico, etcétera, es un alcohólico que viene convulsionando, por ejemplo, y sabemos que no ha estado comiendo, pues podemos esperar a lo mejor en que la gasometría muy rápidamente nos da un nivel de sodio. Si el nivel de sodio está bajo, pues ponerle un bolo de salino hipertónico, 100 mililitros, para intentar tratar esa situación. Lo que está claro es que en las situaciones agudas el paciente no nos va a venir con ese diagnóstico, tenemos que sospecharlo y tenemos que pedir una gasometría lo antes posible, porque ahí sí me sale el valor del sodio, y sí que el valor del sodio es un cálculo directo, con lo cual nos podemos fiar de ese nivel de sodio. Si en esa primera gasometría que siempre pedimos en un paciente, es decir, que está crítico, convulsionando en coma y nos baja en 30 segundos, vemos que el nivel de sodio está bajo, ¿vale? Entonces sí, el tratamiento es ponerle 100 mililitros de suero salino hipertónico al 3%. Hubo un estudio, el SALSA Trial, que comparó si nosotros hacemos una perfusión de salino hipertónico o darlo en bolo, qué era mejor. Y se vio que realmente no había ningún cambio y que no había ninguna diferencia en la mortalidad y en los resultados. Con lo cual es mucho más fácil para nosotros manejarnos con bolos de salino hipertónico al 3% de 100 en 100. Entonces, si nos viene un paciente convulsionando porque tiene una hiponatremia, ¿no? Ya veremos luego cuál es el motivo de la hiponatremia, pero si tiene un sodio de 115, pues lógicamente lo que tenemos es que tratarlo con salino hipertónico, porque ese paciente está convulsionando porque está teniendo un daño neuronal. Entonces, la forma de cortar esto es, además de poner una benzodiazepina, pero es ponerle salino hipertónico al 3%. Ya sabemos cómo lo hacemos, podemos dar un bolo de 100 o preparar en 100 o preparar en 500, ya lo hemos comentado. Entonces tú le vas dando un bolo de 100 en 10 minutos aproximadamente, y si no se ha sofocado la crisis, pasados 10-20 minutos le puedes dar otro bolo de 100. Aquí la clave es la corrección. Nosotros no deberíamos de corregir más allá de 5 o 6 miliequivalentes en las primeras 6 horas de sodio, y no deberíamos de corregir más de 10 miliequivalentes en 24 horas. Porque si corregimos muy rápido, lo que estamos es haciendo una sobrecorrección muy rápida en el tiempo, y eso genera síndrome de desmielinización osmótica, que
Es una situación muy poco frecuente, pero es nefasta, con un daño neurológico que es irreversible. Entonces, cuando nosotros ponemos bolos de salino hipertónico al 3%, lo que tenemos que hacer es a las 2 horas un nuevo estudio analítico para ver cómo se ha corregido el nivel de sodio en ese momento. ¿Qué ocurre si nosotros hemos empezado a ponerle salino hipertónico al 3% y vemos que el paciente está corrigiendo muy rápido, que en las primeras horas ya ha corregido 6 miliequivalentes de sodio? Ese paciente, nosotros necesitamos frenar esa corrección y para eso hay una cosa que se llama el DDAVP clamp. La DDAVP es desmopresina, es decir, es ADH exógena y en nuestro hospital tiene el nombre comercial de Minurin. El Minurin tendríamos que dar 4 microgramos de Minurin, ¿vale?, intravenoso, para dar ADH exógena a nuestro paciente. Entonces, el Minurin, es decir, la desmopresina, en este caso, actúa sobre agonista V2, ¿no?, sobre el riñón, con lo cual reabsorbe agua y entonces yo voy equilibrando, ¿no?, esa subida de sodio porque estoy introduciendo más agua al sistema y al mismo tiempo puedo dar dextrosa o glucosa al 5% porque a esa carga de glucosa, la glucosa, sabemos con lo que habíamos explicado antes, que era un osmol bastante efectivo, retiene también bastante agua. Con ese ajuste yo estoy de alguna manera balanceando o evitando la sobrecorrección muy rápida de sodio en mi sistema. Bien, entonces como resumen, hiponatremia y tratamiento, pues fundamentalmente es aguda o es crónica, ¿no? Básicamente depende del nivel de sintomatología de mi paciente. Si mi paciente no tiene síntomas, no tratar. Se ingresa, se estudia, intentamos hacer una aproximación diagnóstica, esa es nuestra labor, pero no lo tratamos. No nos metemos en fregados de intentar sobrecorregir a un paciente cuando no hay necesidad. Si tiene síntomas sutiles, que ya los hemos nombrado, y el paciente pues tiene un sodio muy bajo, hay gente que incluso ponen un número a eso, dicen que si tienen un sodio por debajo de 110 habría que tratarlos a todos, pero bueno, es decir, eso, si el paciente está sintomático, mínimamente sintomático, creo que no es nuestra guerra. Si bien es verdad que se le puede poner pues cosas como urea, se le puede restringir líquidos, estamos tratando la hiponatremia, pero yo sería cauto a la hora de dar salino hipertónico al 3%. El paciente que nos importa, sobre todo, es el agudo, el paciente que viene convulsionando, que viene con una crisis, que viene somnoliento y tiene una hiponatremia aguda en menos de 48 horas. Ese paciente, sí, ese paciente salino hipertónico al 3%. Y vigilar la sobrecorrección. A las 2 horas una analítica de control. Y si hemos sobrecorregido mucho, es decir, que nosotros en 6 horas tenemos que corregir no más de 6 miliequivalentes y en 24 horas no más de 10, 12 miliequivalentes, es lo que dicen las guías. Pero si en 1 hora, en 2 horas ya llegaba a ese pico de 6 o está sobrecorrigiendo en 8, tenemos que darle desmopresina, ¿vale? Entonces la desmopresina, la ampolla es 1 mililitro, 4 microgramos y podemos dar o 4 microgramos o podemos ir dando de 1 microgramo en 1 microgramo, es diluir 1 mililitro de desmopresina con 3 más de suero fisiológico, de cada mililitro es 1 microgramo. Das 1 microgramo de desmopresina, ¿vale? Y das un glucosa dextrosa al 5% y a partir de ahí hablas con la UCI y que el ajuste del clamp lo sigan haciendo ellos. Con lo cual yo creo que esas son un poquito las claves más importantes del tratamiento en cuanto a la hiponatremia. Bueno, chavales, pues ha sido bastante. Yo espero que os haya aclarado un poquito el tema de la hiponatremia, por lo menos cómo lo pienso yo cuando me enfrento ante un paciente de este tipo. Es verdad que muchas cosas, yo creo que todo está bastante relacionado y todo se puede entender bastante bien y espero que después de esta sesión pues le hayáis quitado algo de miedo a la hiponatremia. Si después de esta sesión tenéis más miedo a la hiponatremia, es que yo he hecho este curro fatal y decídmelo también otra vez y bueno, pues o me quito del podcast o lo que sea, pero bueno, decídmelo si algo no ha quedado claro. Yo creo que hemos visto conceptos importantes, hemos entendido lo que es osmolaridad, tonicidad, entendemos la ecuación de Edelman, correcciones de sodio en el paciente hiperglucémico, hemos visto cómo funciona el sistema renina-angiotensina-aldosterona, hemos visto cómo valorar la volemia de un paciente, ¿vale? En el paciente, por ejemplo, desde luego que está seco, hipovolémico, etcétera, tratar la volemia, lógicamente. En el paciente que
Está euvolémico, cuidado con los líquidos, ¿vale? Seguramente sea un SIADH, ya veremos por qué hay multitud de cosas que producen SIADH, desde el maratoniano hasta fármacos, hasta síndromes paraneoplásicos, infecciones, un montón de cosas. Y luego el paciente hipervolémico, no. Normalmente aquí la hiponatremia es un marcador de gravedad. Aquí también la clave es restringir los líquidos y utilizar algunos fármacos que no vamos a utilizar nosotros, como son los baptanes, que antagonizan el receptor V2 del riñón. Por último, a la hora de valorar el tratamiento, sobre todo valorar los síntomas y valorar el tiempo que llevan. Si el paciente está mínimamente sintomático, no tocar, ¿vale? Si el paciente está asintomático pero tiene una hiponatremia, tampoco tocar y mandarlo a estudiar. Y sí, en el paciente que desde luego está sintomático, convulsionando, en coma o confuso, letárgico, etc., salino hipertónico al 3%, de 100 en 100, ¿vale? Controlar que no estemos sobrecorrigiendo a nuestro paciente, que son más en la primera hora más de 4 o 5 miliequivalentes del tirón, y si lo estamos sobrecorrigiendo tenemos todavía un margen, porque hasta más de 10 en 24 horas no deberíamos o sea, tenemos margen para corregirlo, pero si estamos subiendo muy rápidamente, utilizar desmopresina, que es ADH exógena, ¿vale?, que es de 1 microgramo en 1 microgramo, y darle dextrosa al 5%. Entonces, chicos, espero que con esto la fisiología, las causas, el tratamiento, todo lo de la hiponatremia haya quedado súper claro. Y yo creo que si entendemos la fisiopatología, entendemos el 90% de las hiponatremias. Así que nos vemos en la siguiente. Ha sido un placer hacer esto para vosotros. Dadme vuestro feedback si os ha gustado, si no os ha gustado, si me he explicado, si no me he explicado. Decídmelo todo, por favor, y nos vemos en la siguiente. Un beso muy fuerte. Chao, chao, chao.